Bendiciones de nuestro santo y buen Dios. Realmente es un gozo compartir con su pueblo la adoración a nuestro santo y buen Rey. Les ruego ir por favor a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. El Espíritu Santo de Dios nos dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Invoquemos nuevamente el rostro del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque una vez más nos das este día de reposo, este día santo, este día de alegría y de gozo en el cual no pensamos nuestros pensamientos, no hablamos nuestras palabras, no deseamos lo nuestro, sino que tenemos un solo enfoque, que este día que es el día agradable, el día que tú has dado para que tu pueblo lo aparte por completo, para vivir para tu gloria, conocerte y exaltar, Señor, tú nos des este gozo de poder apartarlo completamente para ti y de manera especial de escuchar tu voz santa. Aquí está tu pueblo, hambriento, deseoso de ser alimentado por tu Espíritu. Alimentanos hoy, Señor, y muéstranos la gloria de Cristo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, por quien nos has redimido. Amén. Bueno, les ruego tomen sus puestos. Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios me concede estar aquí hoy. Realmente es un gozo grande el que tengo de ver cómo en Costa Rica Dios por su gracia está levantando congregaciones bíblicas que lo exaltan, que viven para Él, congregaciones en las cuales las ovejas de Cristo están siendo alimentadas de una forma nutrida. Y espero que Dios en su gran misericordia nos esté hablando hoy. Mateo 16, 18. Creo que este texto contiene una de las declaraciones más significativas, más grandes, más poderosas, más grandiosas que la Biblia contiene. Declaración es cuando esto mismo dice: edificaré mi iglesia, y lo complementa diciendo: y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es muy importante la primera parte, cuando él dice edificaré mi iglesia, porque la iglesia, siendo que es una institución supramundana, una institución celestial en la tierra, no puede ser edificada por cualquiera. Los hombres pueden hacer muchas edificaciones, claro que sí. Los hombres pueden hacer largos puentes sobre anchos y caudalosos ríos y abismos profundos. Los hombres pueden hacer altos rascacielos que sobrepasan prácticamente las nubes, que incluso resisten temblores de tierra, que tienen la capacidad de balancearse por la fuerza de los vientos. Los hombres pueden hacer extensas murallas que incluso pueden ser vistas desde la luna.
Los hombres tienen la capacidad de construir túneles profundos en medio de rocosas montañas, pero el hombre nunca podrá edificar a la iglesia de Cristo. Porque ella, aunque está en este mundo, no es de este mundo. Porque ella no es material, aunque sus miembros somos visibles. Porque ella es eminentemente espiritual. Porque la iglesia de Cristo en su esencia sobrepasa cualquier logro que el hombre pueda alcanzar. Esa es la razón por la cual Cristo declara con su autoridad suprema, luego de que el apóstol Pablo, en representación de los 12, respondiera las palabras de Cristo cuando él dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él acaba de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En respuesta a esa declaración, Cristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y quisiera que observáramos, tal vez no minuciosamente, no prolijamente, pero sí algunos apartes de esta declaración magnífica que está haciendo él. Si Cristo es quien dijo ser, y yo creo que sí lo es, si Cristo es el Mesías, el Hijo eterno de Dios, engendrado mas no creado, eterno, coeterno con el Padre, entonces solamente Él tiene la potestad de construir una institución y un organismo que sobrepasa con creces la capacidad natural del hombre. Porque la iglesia, a la luz de lo que la Biblia dice, es de un carácter único, la única institución en el mundo que tiene estas marcas. Es santa, universal, es una, posee las llaves de la salvación del alma, es la puerta de entrada al reino de Dios. La predicación de la iglesia tiene la capacidad sobrenatural de hacer que los muertos en sus pecados resuciten a una vida espiritual plena y abundante. La iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia es la que irradia la luz del cielo en medio de la oscuridad que hay en este lóbrego mundo malo. La iglesia es la casa de Dios, la labranza del Padre, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios. Por todo ello, la iglesia jamás podrá ser edificada por hombre mortal. Ella tiene un origen divino. Ella fue planeada en el consejo eterno de redención, cuando no existía nada, cuando solo existía la Santísima Trinidad. Al Padre le plugo diseñar la edificación de una gloriosa institución que llenaría la tierra y manifestaría la gloria de Dios por todas partes. Es por esa razón que Cristo no dejó al arbitrio, a la facultad limitada e imperfecta del ser humano, la edificación o la construcción de la iglesia. Y cuando decimos esto, de entrada, esto causa una profunda humillación en el ser humano y nos muestra que todo error, toda flaqueza,
toda imperfección y todo fracaso que se ha dado en la historia de la iglesia ha sido el resultado de la intromisión humana cuando hemos deseado modificar o replantear la construcción de una institución que tiene su origen solamente en Dios. Pero a la misma vez que esta frase nos humilla, esta frase nos da consuelo y nos da seguridad, porque qué rico y qué bueno para con la iglesia de Cristo que Julio Benítez no sea quien la esté edificando, sino esto no tendría un norte seguro, sería el caos, porque mi sabiduría no es nada, absolutamente nada, frente a la de Cristo. Qué rico que él dijo: y la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos no será edificada por los pastores que ella tiene, porque si fuera así, pobres de ustedes. Sino que Cristo mismo dijo: yo edificaré mi iglesia, y como yo soy quien la edifica, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando todo aquel que ama a Cristo, que confía en Cristo, que busca la gloria de Cristo, escucha esta declaración, se llena de gozo, pero a la misma vez se esforzará por estar en la iglesia de Cristo. Porque cuando él dice: edificaré mi iglesia, esto implica que hay otras iglesias, que hay otras que no las edifica él. Y el que ama a Cristo se cerciorará de que está en la iglesia que él mismo está construyendo, así no sea la iglesia más atractiva para las multitudes, así no sea la que tiene más fieles o asistentes, así no sea aquella que entona majestuosamente sus himnos acompañados de orquestas y de los mejores cantantes, así no sea la que tiene los edificios más grandes, así no sea la que tiene pastores con la mejor instrucción del mundo o con una presencia física atractiva. Si estamos en la iglesia que Jesús edifica, estamos en el lugar correcto. Bueno, nos encontramos celebrando 500 años de Reforma. Y en este mes el pueblo de Cristo está gozoso, diciendo: gracias Dios por esos hombres que tú levantaste. Y yo quisiera relacionar este texto con esta celebración. ¿Qué tiene que ver este texto con la celebración del día de la Reforma? Bueno, creo yo que lo tiene que ver todo. Porque toda reforma, tanto la del siglo XVI como las que se dieron antes y las que se dieron después, todas estas reformas no es más que la labor de Cristo edificando a su iglesia. La labor de Cristo santificando a su pueblo, la labor de Cristo labrando a su iglesia hasta que ella llegue a ser una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Quiero que nos concentremos en dos aspectos fundamentales de esta promesa que hizo Cristo. Uno, quiero que observemos que esta promesa de Cristo garantiza la continuidad y permanencia de la iglesia en un mundo malo. Y dos,
quiero que observemos que esta promesa de Cristo garantiza la pureza doctrinal en medio de un mundo engañador. Nos vamos a concentrar inicialmente en la primera parte. Esta promesa de Cristo garantiza la continuidad y permanencia de la iglesia en medio de un mundo malo y hostil. Y cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo que Él le está diciendo a la iglesia es, aunque nuevamente se levanten en el mundo miles de sangrientos y de crueles, inhumanos Nerones, que como en los primeros siglos persigan a los santos y los maten y los quemen, los crucifiquen, los entreguen a las hambrientas fieras, Cristo está diciendo, yo preservaré mi iglesia y nuevamente, si se necesita, levantaré a miles de aguerridos obispos que sin temor a la muerte, sin miedo alguno, sin amor a sí mismo, proclamarán el nombre de Cristo y la iglesia cumplirá la misión final para la cual Dios la dio. Cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo que Él da a entender es que aunque nuevamente se levanten falsos líderes religiosos, los cuales buscan su propia gloria y el poder del mundo y se adueñaren de algunas facciones de la iglesia que se llaman cristianas, y como pasó en los siglos iniciales, ellos mismos en nombre de la iglesia se levanten en contra de los miembros reales de la iglesia de Cristo y los maten y los lleven a nuevas inquisiciones. Cristo dice, preservaré mi iglesia y levantaré a nuevos Juanjus, que aunque sean quemados en la hoguera de un mundo pluralista y relativista que contradictoriamente persigue a los que no creen lo que ellos creen, Cristo dice, yo haré que esos Juanjus se levanten cual ave fénix del polvo de sus cenizas y levantaré nuevos valientes de esa estirpe santa de mártires que lucharán para que el evangelio siga predicándose en medio de este mundo malo. ¿No te consuela eso? Yo creo que sí. Cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Jesús está diciendo que aunque la serpiente antigua nuevamente engañe a través de pensadores humanistas que atacan la autoridad, inspiración, suficiencia e inerrancia de la Biblia, la palabra de Jesús no caerá a tierra. El Señor seguirá levantando a los suyos, los cuales continuarán aplastando la cabeza de los aliados del infierno, los cuales, como dice Apocalipsis 12, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De manera que la verdadera iglesia de Cristo continuará siendo edificada a través de los siglos. Hoy aprendimos que a pesar de todo el oscurantismo que se dio durante la Edad Media,
la iglesia de Cristo se mantuvo a través de todos los tiempos, que era un grupo tan minúsculo que en ocasiones no se puede ver en la historia, pero las palabras de Cristo jamás cayeron a tierra. Él dijo: la edificaré y el infierno mismo podrá venir contra ella, pero ella permanecerá firme. Permaneció firme y permanecerá firme hoy. Y esto nos llena de consuelo. No sé cuántos se angustian. Bueno, yo soy uno de los que me angustio y yo pienso, ¿qué clase de evangelio recibirán las generaciones que vienen? Si van a tener el evangelio, siendo que hay tanta corrupción doctrinal hoy, siendo que el mundo evangélico cada vez está más confuso y hoy hemos reducido el evangelio de Cristo a simplemente plata, siembras, sanaciones. Pero si yo me angustio y usted se angustia, les quiero decir, a usted no le duele más la iglesia que a aquel que la compró con su sangre. Oh, sí, a mí me duele cuando veo esos ministros falsos pastoreando la iglesia de Cristo, llevándola al error y a la muerte eterna. Pero si yo sufro por eso, Cristo, quien fue quien la compró, sufre más. Pero Él sabe para dónde lleva a su iglesia. Él tiene un plan que no va a ser dañado por nada. Y cuando yo pienso en esto, hay paz y tranquilidad en mi alma, sin desviarme de la responsabilidad que tengo con Cristo de ser instrumento que usa Él para la preservación del santo evangelio. Cuando Cristo dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que Él dice es que aunque el infierno mismo se levante con toda su furia y ataque diabólica y ardientemente los conceptos fundamentales que a la iglesia le fueron dadas, como la unidad básica de la familia, y el diablo mismo confunda a líderes religiosos que se llaman cristianos respecto a la verdad del matrimonio exclusivo entre un hombre y una mujer, lo cual refleja la relación perfecta que hay entre Cristo el esposo y la iglesia, que es la esposa. Aunque hayan líderes, como hoy estábamos viendo que pasó en la PCUSA, aunque eso pase, Cristo dice: edificaré mi iglesia y mis santos mantendrán firmes la doctrina de la protección del matrimonio, la familia y la vida. Cristo dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dice que aunque se levanten movimientos ecologistas contra la iglesia de Él, los cuales pregonan la suprema importancia de preservar la naturaleza y luchan para que se establezcan leyes que protegen a los animalitos de tal forma que aquel que case uno vaya a la cárcel o pague multas demasiado altas, mientras a la misma vez defienden el aborto, es decir, que se maten a los niños que están en el vientre de sus madres, mientras a la vez defienden el matrimonio homosexual, a la misma vez promocionan el divorcio y defienden la
eutanasia, es decir, mientras luchan para la preservación de los animales y las plantas, a la misma vez luchan para la destrucción de la raza humana. Cristo está diciendo que preservará a su iglesia y que los suyos nunca participarán de estos movimientos aberrantes y antihumanos, y que su iglesia valerosamente declarará al mundo entero que cuando el Dios eterno decidió hacerse hombre, dignificó al género humano como la corona de la creación. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, aunque las filosofías huecas y humanistas se levanten en el mundo y promuevan la muerte de las verdades absolutas como las que la Biblia tiene, en las cuales se fundamenta la fe de la iglesia, el Señor la preservará y levantará a nuevos Justinos mártires, a nuevos Agustines, a nuevos Calvinos, que estarán dispuestos a darlo todo para que la verdad absoluta del Evangelio prevalezca en los corazones de aquellos que forman parte de la iglesia que edifica Cristo. Si se levantaren nuevos faraones que opriman a los santos, el edificador de la iglesia levantará a nuevos Moisés, que pelearán las batallas del Dios de los cielos y anunciarán su santa ley a generaciones pluralistas, hedonistas y esclavas de sus propias pasiones. Si los modernos filisteos enviaren a miles de Goliat, Cristo dice: levantaré a cientos de nuevos Davides, que sin temor alguno se armarán con las poderosas piedras del Evangelio y, ayudados por el poder del Espíritu Santo, darán golpes mortales a los Goliaths que se levantan hoy. Secularismo, relativismo, pluralismo y todos los ismos que vienen del abismo. Si cientos de nuevas murallas de Jericó se levantaren para impedir el avance del reino de Dios en este mundo, Cristo, cuando dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo que dice es que levantará a nuevos Josués, invadidos de valentía y coraje por el nombre de Dios y su palabra, y rodearán los muros del error y la apostasía que crece cada vez más, tocando incesantemente las trompetas de la meridiana luz de la doctrina bíblica, y así tengan que tocarla en un día 7 veces, lo harán con más fuerza y pedirán a los santos levitas del Evangelio que toquen y toquen las trompetas de la verdad del Evangelio hasta que las murallas del error que hay en el mundo se desplomen por completo. Y quiero que observemos en segunda instancia que esta promesa de Cristo garantiza la continua pureza doctrinal y práctica de la iglesia. Recuerden el contexto en el cual Cristo da esta declaración. Cuando Él dijo: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, inicialmente en el verso 13,
Jesús le había preguntado a los suyos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Jesús preguntó esto porque lo que el hombre crea sobre Cristo será la verdad cardinal que lo salvará o lo condenará para siempre. Y ante esta pregunta que hace Cristo, los 12 le dan unas respuestas que los otros dan, las cuales eran equivocadas, por lo tanto condenatorias. Jesús dijo: si ustedes creen que yo soy, serán salvos. Es decir, lo que el hombre crea sobre Cristo lo afectará en esta vida y en la eternidad, para bien o para mal. Y debo creer exactamente lo que Cristo es, lo que Él reveló de sí mismo en la Biblia. Y ellos le respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o algunos de los profetas. Y Cristo, estoy aquí parafraseando, les dice: ok, bueno, eso es lo que el mundo dice. Esa es la doctrina que el mundo tiene. Pero yo les voy a preguntar: ¿qué es lo que ustedes como iglesia creen? Ya ustedes saben lo que los incrédulos piensan sobre mí, pero resulta que la iglesia no es instruida por el mundo. La iglesia no sigue los conceptos erráticos, filosóficos que el mundo tiene sobre Cristo, sino que la iglesia cree lo que la palabra de Dios dice sobre el Cristo. El mundo podrá pensar y desear lo que quiera de la Biblia, de Cristo, de Dios, del Evangelio, del matrimonio y de lo que quieran, pero la iglesia necesita confesar y expresar únicamente y de forma fiel lo que la Biblia dice sobre todos estos temas. Así que Cristo dice: bueno, ¿y qué es lo que la iglesia cree sobre mí? Así que Pedro responde, inspirado por el Espíritu Santo, verso 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro conocía lo que el mundo pensaba sobre Cristo, pero eso no fue lo que lo influenció. Él fue fiel a lo que la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, le había mostrado. Y todos aquellos que toman en serio la Biblia, la sola escritura, rechazan las opiniones que los hombres tienen y solamente se basan en lo que la Biblia dice. No importa si el mundo nos desprecia, porque somos fieles a lo que la Biblia dice. No importa si en la empresa te van a aceptar más y la vida te va a ser más fácil, si tú estás de acuerdo con los conceptos que tus amigos incrédulos tienen sobre Cristo, que Él fue un buen hombre, Él fue un gran profeta, pero eso de que usted diga que Él es Dios o que su muerte en cruz es el único medio de reconciliación con el Padre, el mundo no quiere eso. Y en muchas ocasiones la iglesia de Cristo se ha visto tentada a ceder ante las pretensiones del mundo. Pedro nos da un modelo de cuál debe ser la declaración que el cristiano tenga respecto a Cristo y respecto a todo lo que la Biblia dice. Nosotros no somos del mundo, así como Cristo tampoco es de este mundo. Y todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Cuando Cristo dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, también garantizaba la permanencia en la doctrina bíblica y la santidad bíblica, la santidad del Espíritu, y la iglesia de Él se mantendrá así. Pero cuando usted lee en la Biblia la historia del pueblo de Dios, usted se da cuenta que hubo gente muy mala dentro del pueblo que lo corrompió casi totalmente. No sé si recuerdan a Jezabel. Jezabel, que era la esposa de uno de los reyes del pueblo de Dios, intentó y casi que consigue corromper a todo el pueblo santo. Consiguió seducir a muchos de entre el pueblo de Dios hacia la idolatría, hacia la inmoralidad sexual. Bueno, la raza de Jezabel no ha muerto. La raza de Jezabel aún sigue viva. Y lo complicado es que está viva dentro del pueblo de Dios. Así que cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Jesús está allí anunciando que se levantarán nuevas Jezabeles, que llevarán al pueblo a que aprueben pecados aberrantes, como la promiscuidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. A defender prácticas anticristianas como el feminismo. Pero cuando Cristo dice, yo la edificaré, Él dice, así como levanté a Elías y Eliseo, que combatieran la influencia feminista de esta reina malvada, levantaré nuevos hombres que sin temor al exilio, sin temor a la persecución, los cuales, si es preciso, volverán a ser alimentados por los cuervos que envía Dios, se mantendrán firmes, glorificando a Dios, manteniendo vivos el culto al verdadero Dios y el verdadero culto que Él quiere, libre de toda la intromisión que tratan de introducir hoy Jezabeles en medio del pueblo, los cuales quieren introducir la inmoralidad sexual por medio de la vestimenta vulgar que se promueve dentro del pueblo de Dios. Y estos levantarán su voz y dirán a la ley y al testimonio. Si no es así, es porque no les ha amanecido. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús mismo dijo que se levantarían falsos maestros, los cuales enseñarán selectivamente las doctrinas que son de su agrado o del agrado del mundo, dejando sin el alimento completo al pueblo de Dios. Y Cristo está diciendo, aunque se van a levantar estos falsos hombres, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, yo levantaré a nuevos Pablos. En cada siglo tendré a mis Pablos, los cuales no se rehúsan a enseñar todo el consejo de Dios, los cuales hablarán temas que a la gente les gusta sobre las relaciones matrimoniales, las relaciones fraternas, la crianza de los niños, pero también
hablarán de doctrinas que no gustan tanto, como la predestinación, la depravación humana, la soberanía de Dios en la salvación del hombre, el llamamiento eficaz, la fe como un don que viene del cielo, la perseverancia de los santos, la doctrina de la sola escritura, la doctrina de la sola gracia, de la sola fe, la doctrina del solo Cristo, la doctrina del soli Deo gloria. Y lo anunciarán siempre. Cuando Cristo dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Él está diciendo: la iglesia de los Corintios no solamente existió en el siglo I, ella existirá en muchos siglos. Y aunque volvieren a levantarse nuevamente gente como los miembros de esta congregación, los cuales despreciaban la cena de Cristo, los cuales rechazaban la resurrección de Cristo, los cuales eran divisores, los cuales se enfocaban en hablar en lenguas, aunque con las lenguas maldijeran a Cristo, los cuales hablarán de un evangelio de prosperidad y riquezas, como Pablo tuvo que decirle a esta gente: ustedes reinan, pero reinan sin los apóstoles, mientras eran tolerantes con la inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Cristo. Y estos nuevos Corintios hoy día están dentro de los seminarios bíblicos, hoy día escriben libros, hoy día se escuchan por la radio y la televisión. Jesús está diciendo: esta raza malvada se levantará siempre en medio de mi pueblo, pero en medio de mi pueblo tendré a nuevos Pablos, que desde los púlpitos, la radio, el internet, los libros, denunciarán la falsa doctrina y exhortarán a la iglesia a volver a la ley y al testimonio, a las sendas antiguas. Cuando dice Cristo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que anuncia es que en medio de la iglesia se levantarán falsos pastores, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, los cuales, como dice el apóstol, hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, y como dice Pablo, hombres codiciosos de ganancias deshonestas, los cuales, como dice Pedro, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice Cristo: se levantarán falsos, muchos, pero levantaré a verdaderos pastores, que como Pedro podrán decir con limpia conciencia: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes lo entregan todo por amor de las almas que Cristo ha comprado. Cristo estaba mirando que dentro de la iglesia se levantarían nuevos Judas. Sí, Judas que se aprovechan del evangelio para sacar lucro personal, es decir, que no tienen temor de robar al pueblo de Cristo. Pero Cristo dice: preservaré mi iglesia y la libraré, a la mía, de esos perversos líderes. Hermano, hermana, ¿estás segura de que tú formas parte de la iglesia que edifica a Cristo? Si es así, alaba su nombre,
Porque en medio de este mundo malo y en medio de todas las inclinaciones malvadas que el ser humano tiene, Dios preservará a los suyos. Dios preservará pura a su iglesia. Miren, estamos en un siglo donde el pragmatismo, la visión empresarial del éxito invaden a todo el mundo y también han entrado a la iglesia de Cristo. Algunos que se llaman pastores de la iglesia de Cristo han adoptado estos principios pragmáticos, empresariales del éxito como algo fundamental para que la iglesia de Cristo crezca, e inventan nuevos métodos, técnicas y medios ajenos a la Biblia, aplicados a la evangelización, si se le puede dar ese nombre, atrayendo a miles y miles de personas a la iglesia, inconversos, seducidos por métodos mundanos, humanistas, los cuales se sienten dichosos de pertenecer a la iglesia de Cristo, pero son inconversos, incrédulos, personas que van al infierno. Bueno, Cristo cuando dice, edificaré mi iglesia, lo que Él da a entender es, la iglesia mía se reformará constantemente, volverá a los principios que yo he dado por medio de los apóstoles, y esta iglesia mía no estará interesada en programas, métodos o técnicas para crecer aparte de los medios, las técnicas y la visión que Cristo mismo nos dio. Por todo esto, se puede afirmar que la reforma evangélica del siglo XVI no fue sino una de las tantas reformas que el edificador de la iglesia le ha dado a su pueblo y que seguirá obrando mientras la iglesia exista en este mundo caído. Esto lo que nos muestra es que tenemos una responsabilidad sagrada de estar alertas, mirando las señales de los tiempos y ver cómo el mundo y las doctrinas erradas permean a la iglesia de tal manera que saquemos a la luz lo vil y nos purifiquemos a nosotros mismos, siendo una iglesia santa y sin mancha. Y concluyo diciendo esto: en cada siglo Dios tiene nuevos reformadores. En cada siglo Dios tiene a nuevos reformadores, los cuales, ceñidos con la espada, vestidos con la espada de la palabra, ceñidos los lomos con la verdad absoluta, vestidos con la coraza de la justicia de Cristo, calzados los pies con el apresto y la disposición del evangelio de la paz, toman el escudo protector de la fe y el yelmo de la salvación, como dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, con el fin de resistir los ataques de los contemporáneos movimientos que socavan las doctrinas básicas, que tratan de tergiversar la verdad transformadora del Evangelio de Cristo. En cada siglo el Señor tiene a sus valientes reformadores que con la verdad de la palabra, si es preciso, se enfrentan con los concilios de los papas, prelados, líderes religiosos de alta estirpe, a los reyes, a los jueces, científicos, filósofos y a todo aquel que usando el poder del mundo se opone al evangelio puro de Cristo.
Y como aplicación solo voy a formular una pregunta. ¿Cuántos reformadores tiene Dios en este siglo en Costa Rica? ¿Cuántos reformadores tiene Dios en esta ciudad? ¿Cuántos reformadores tiene Dios en esta congregación? Quiera Dios que tú seas uno de esos nuevos Luteros o Calvinos de nuestro tiempo. Que el Señor nos ayude. Amén. Demos gracias al Padre. Bendito Dios, gracias porque por medio de Cristo Jesús, tu amado Hijo, aseguras la continuidad y permanencia de una iglesia en constante reforma, es decir, regresando constantemente a la Biblia. Gracias, Cristo, porque tú nos has puesto en tu iglesia, en la iglesia que tú edificas. Sigue dando bendición a los pastores de esta congregación, a los predicadores, maestros de esta congregación, para que por los siglos puedan mantenerse fieles a esta verdad fundamental de tu evangelio. Edifica tu pueblo aquí en San José. Edifica a tu iglesia en Costa Rica y levanta nuevos hombres, valientes, aguerridos, que luchen por esta verdad santa. Y aunque el mal no desaparecerá de en medio de tu pueblo hasta cuando entremos al estado eterno, oh Señor, te ruego, guarda a los tuyos, presérvalos, que no sean presas del mal. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.